A nombre del Comité del Bicentenario de don Justo Arosemena, queremos agradecer a la Gobernación por esta acogida en este día para festejar, porque hay que festejar a los hombres que han hecho historia en nuestro país. En el caso de Justo Arosemena, hace 200 años, y en el caso de Carlos Iván Zúñiga, hace muy pocos años que se despidió de esta tierra y de la República de Panamá. Agradecerle a Eduardo por sus finas palabras, por su mensaje profundo con respecto a estas dos grandes personalidades con su discurso de hoy. Como ustedes saben, el 9 de agosto de este año, el doctor Justo Arosemena cumpliría 200 años de su nacimiento. El Gobierno Nacional y la Asamblea de Diputados consideraron conveniente honrar la memoria de Justo Arosemena con sendos comités que tratarían, y esa es su misión, de divulgar la obra desconocida de ese panameño ilustre que fundamentó, como bien dijo Eduardo, fundamentó la tesis de la nación panameña, que venía caminando a tropezones, pero caminando, y que ya en los tiempos de la colonia, los criollos de la colonia ya hablaban de patria, Y durante todo el siglo XIX, Justo Arosemena fue el hombre que inspiró a los panameños del siglo colombiano, del Panamá colombiano, a romper la dependencia, a romper la sumisión de los panameños con respecto al centralismo del gobierno colombiano que tenía sometido al istmo. Penonomé, por ejemplo, no se podía comunicar con Panamá si no era por barco. Y así todas las provincias del país. Colombia tenía totalmente abandonado al istmo de Panamá. Usufructuaba los impuestos y los intereses que producía la ruta canalera, la ruta del Camino Real, la ruta del Chagre, que después se convertiría en la ruta del ferrocarril. Pero toda esa plata que se recogía se iba para Colombia. Bien. Justo a Arosemena le debemos, pues, haber, mediante el derecho y mediante el pensamiento escrito, haber recogido los sentimientos de la nación panameña, esparcidos por estos pueblos, perdidos en aquel tiempo, sin comunicación de ninguna clase, pero respirando en lo profundo de su ser colectivo el deseo de erguirse como una república, como un estado independiente, para lograr lo que decía Justo Arosemena, la felicidad de los panameños. En aquel entonces usaba mucho la palabra ismeño, la felicidad de los ismeños, que éramos todos nosotros nacidos en el istmo de Panamá. Entonces Justo Arosemena hace su gran alegato, y ese gran alegato se llama el Estado Federal de Panamá, que es los discursos que Justo Arosemena va a dar en el Congreso de Colombia para solicitarle a los congresistas colombianos que apoyen el proyecto de ley que él estaba llevando a la mesa, que era la creación de un Estado federal, diferente al centralismo de Bogotá, para que los panameños pudiéramos crear nuestra propia felicidad. Y como bien decía Eduardo en su discurso, Justo Arosemena no llegó a haber consolidado esa independencia mediatizada el 3 de noviembre, cuando los conspiradores conservadores y los conspiradores liberales logran la República de Panamá, gracias también a los intereses norteamericanos, del cual ninguno de nosotros se debe sentir acomplejado. Todos los países que se han independizado en el mundo han contado con apoyo de
poderosos aliados o de vecinos aliados que han logrado que esos países se hayan consolidado. De forma tal que en Panamá no debe haber ningún complejo, porque para la época los Estados Unidos eran la única potencia que podía proteger los intereses del Istmo y la única potencia en capacidad de construir el canal de Panamá que los franceses habían dejado por su total fracaso. Los panameños aprovecharon de la coyuntura internacional y de la coyuntura nacional, que fue el rechazo del tratado que se había logrado en el Senado colombiano. Los colombianos negaron negociar con los Estados Unidos y condenaron al Istmo de Panamá a seguir arrastrando la miseria en gran parte y profundizada por la guerra de los 1000 días, de la cual los penonomeños fueron testigos vivos de aquella contienda. Bien, entonces el comité de la presidencia y el comité de la Asamblea de Diputados ha venido realizando una serie de labores en las distintas provincias, en las escuelas, en las instituciones, para que los panameños de hoy hagamos de Justo Arosemena un ejemplo de vida, o por lo menos un ejemplo para que los muchachos que se están levantando crezcan con un ideal, crezcan con unas metas más allá del guachateo, más allá del celular, más allá del internet, que en nuestras vidas haya un ideal que perseguir, porque este país hay que reconstruirlo, hay que hacerlo y se va haciendo todos los días. Pero el futuro de este país no somos nosotros, que ya estamos viejos. El futuro de este país es la nueva generación que se está levantando sin metas, sin ideales, sin ilusiones, sin sueños. Y nosotros necesitamos decirle a esa juventud que se está levantando que hay que soñar para ser grandes, que hay que soñar para poder llegar a lograr las metas que nosotros en lo personal y nosotros en lo colectivo queremos para nosotros y para nuestro país. Este país de hoy es gracias a miles de soñadores a lo largo de su historia, que vamos a cumplir 500 años en el 2019. 500 años haciéndose poco a poco. Lo que tenemos hoy se lo debemos a muchos hombres y mujeres que han luchado en este país para engrandecerlo. ¿Ustedes creen que si en 1903 nos hubiéramos independizado, hoy fuéramos lo que somos? En 1903 éramos 350,000 habitantes. El 90% eran analfabetos. No sabían leer ni escribir. No había escuelas en el Istmo. No habían puentes. No había carretera. No había hospitales. En 100 años de la República de Panamá hay escuelas en todo el territorio nacional, en las montañas más apartadas, en las aldeas más pobres. Hay acueductos y hay acueductos rurales. Hay maestros que han llevado el abecedario a miles y a millones de niños. Y hay profesionales que se han forjado gracias a una universidad. Aquí no había universidad. Aquí solamente los ricos podían ir a estudiar a Bogotá, o a Estados Unidos, o a España. Los pobres como ustedes y sus hijos no tenían futuro. El futuro era ser peones en la franja canalera o ser peones en nuestros campos de cultivo. Lo que somos hoy se lo debemos a la República Independiente, con todos los defectos, pero también con todas las virtudes. Y un ejemplo de eso es Carlos Iván Zúñiga, penonomeño, que pudo erguirse sobre las dificultades que estos pueblos tenían al nacer la República. Y como ellos, muchos otros. Porque al no contar con profesionales
Los republicanos empezaron a repartir becas para mandar a los hijos a estudiar al exterior. Y eso hizo que el país se fuera llenando de nuevos profesionales, que fueron reclamando nuevas formas de vida para la República. Por eso, el comité del Bicentenario de Justo Arosemena ha querido y quiere todavía en todo este año el Bicentenario, y esperamos que hayan otras oportunidades gobernadoras para seguir divulgando estas ideas y a estos hombres que han hecho posible este país mucho mejor que el que teníamos ayer. Y el que venga antes deberá ser mucho mejor que el que hoy le vamos a dejar a los pelados. Ha querido pues hacer estos esfuerzos y nada mejor que aprovechar la coyuntura del aniversario de la desaparición de Carlos Iván Zúñiga. De Carlos Iván se puede decir lo que dijo Eduardo y muchos más. En el caso mío personal, porque tuve una vivencia con Carlos Iván durante la época de la dictadura militar. Compartimos trincheras en una lucha desigual, en una lucha donde el miedo campeaba en la sociedad panameña, donde muy pocos hombres se atrevían a hablar. Y Carlos Iván y un grupo de profesionales de la abogacía y un grupo de estudiantes también pequeños nos atrevíamos, como se dice vulgarmente, a rofear a la dictadura, a los militares. Carlos Iván, con su grupo Movimiento Independiente, dentro de la sociedad tratando de abrirse paso, y nosotros en las trincheras universitarias, y fuimos abriendo paso. Y yo digo que gran parte de esa democracia que hoy estamos viviendo, no la fea, sino la mejor, en gran parte se debió a la lucha que esta generación llevó a cabo durante ese periodo de la lucha contra la dictadura, años 70, años 80. Bien. Es importante, y voy a terminar, y perdonen la tortura, porque seguramente ustedes ya están torturados de tanto escuchar discursos, es lo siguiente. Es importante que los pueblos y la República le haga homenaje de tanto en tanto a los hombres singulares que han nacido en estas tierras, porque ellos fueron pioneros de lo que hoy tenemos. Y sería de malagradecidos no recordarlos. Y hay que enseñarle a los muchachos que lo que tienen se lo deben a sus padres y también a otros que han luchado antes que ellos, sacrificándose y arriesgando la vida como la arriesgó Carlos Iván Zúñiga y la generación de Carlos Iván, que fue la generación del Frente Patriótico. La arriesgaron luchando por la soberanía, luchando por la democracia, luchando contra la corrupción. Hay generaciones que aquí han arriesgado la vida, la libertad, su salud, para luchar por la libertad de todos nosotros. El poeta León Soto, en 1899, se tiró un discurso cuando un periodista colombiano y unos diputados colombianos decían que era preferible vender el Istmo de Panamá a perderlo, y que antes que perderlo había que sacarle provecho al Istmo, venderlo. Y León Soto, poeta liberal, en una manifestación pública lanzó el grito que antes que nos vendiéramos debíamos de independizarnos. Y un sargento del ejército colombiano lo agarró y le dio 200 palos, era el castigo de la época, y lo dejó maltrecho, que murió en 1902. No pudo ver la independencia de Panamá. Esos hombres no se pueden olvidar, como tampoco aquí se puede olvidar al campesino Hipólito Quintero, asesinado por la Guardia Nacional de aquel entonces y puesto su cadáver al descubierto y no enterrado
para que se pudiera hiedera y los campesinos de la Huaca de Quije no se atrevieran a ser guerrilleros ni ayudar a los guerrilleros que en aquel entonces trataban de que el régimen constitucional regresara a la República. Hipólito Quintero, claro, no tiene título, no tiene apellido de grandes familias, no es latifundista, no tiene ingenio, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo recuerda, pero recuérdenlo, Hipólito Quintero, campesino de la Huaca de Quije, asesinado, y tuvo que ir el padre García, que seguramente algunos de ustedes lo recordará porque también lo echaron de aquí. El padre García tuvo que ir, cuando los campesinos le avisaron, a recoger su cadáver putrefacto y enterrarlo cristianamente, oponiéndose a lo que el cuartel dictaba, que era dejarlo al aire libre para que el hedor se convirtiera en miedo de todos nosotros. Entonces, estimados amigos, este bicentenario que hoy sirve para honrar a Carlos Iván Zúñiga, penonomeño de raíz, ilustrado intelectual, político a carta cabal, panameño, como diría Octavio Méndez Pereira, de raíz y de alas, debe servir también para honrar a otros panameños que vinieron después de Justo Arosemena, ayudando a construir este país que tenemos hoy, con todos los defectos, pero con todas las virtudes. Y cuando los panameños, ustedes y nosotros, y le digan a los hijos de ustedes, ¿por qué tienen que amar este país? ¿Por qué tienen que respetar la bandera? ¿Por qué tienen que conocer la historia nacional? Deben de decirle que este pequeño país, que en 1821 tenía 100.000 habitantes, que en 1840 tenía 120.000 habitantes, que en 1903 tenía 350.000 habitantes y que hoy, en pleno siglo XXI, llegamos a 4 millones de habitantes, ha podido construir una nación con sus muertos, con sus sacrificios, pero una nación que ha venido caminando hace 500 años, 500 años, una arcilla que se ha ido haciendo de todos estos lodazales nuestros de la República de Panamá. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos, como sentirnos orgullosos de Justo Arosemena y de Carlos Iván Zúñiga. A nombre del Comité de la Presidencia y de la Asamblea de Diputados, queremos agradecerle a la gobernadora y espero que se repita, y a Eduardo por su conferencia que fue excelente, a los familiares de Carlos Iván por estar aquí presentes, a los familiares de Eduardo que también están aquí, y a todos ustedes panameños que han tenido la paciencia de soportarnos a nosotros en esta actividad. ¡Viva Justo Arosemena! ¡Viva! ¡Viva Carlos Iván Zúñiga! ¡Viva!